Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. A ver, vamos a poner volumen aquí. Son las 6:02 y hoy es febrero 8 del 2024. Gracias por estar con nosotros. Vamos a grabar este contenido también para subirlo siempre a YouTube y a otras cuentas. Gracias por estar con nosotros. Pues qué, nosotros desde el espacio de Radio Victoria les habíamos anunciado que este 2024 haríamos una suerte de abordajes, de tertulias sobre esos 500 años de historia. Allá cuando febrero, marzo, era 524, el primer grupo, digamos, capitaneado por Alvarado, dependiente de Hernán Cortés de México, enviado, estaba ingresando por las costas, lo que sería actualmente Retaluleo o San Marcos, entrando por el río Salamá y en Saculeo se encontraría con el primer, digamos, grupo humano, pueblo originario de esta zona que hizo el frente militar. Es decir, estamos hablando del inicio de la invasión de los allegados, ¿no? De los que habían llegado, digamos, décadas atrás hacia este continente de Abya Yala por parte de España. Ojo, porque no fueron los primeros, eso es otro asunto. Y luego pasamos a Kumarja, etcétera, y entonces ya en marzo, ¿no? Empiezan las peleas, las guerras, luego, y así inicia este tiempo, este proceso de lo que se llama la invasión, la colonización de lo que es actualmente Guatemala. Queremos indicar que en esta reflexión por los 500 años de la llegada, de la invasión de los españoles hacia Guatemala, ojalá que cada momento vayamos, no sé si desmitificando, poniendo nuestra versión, ¿no? Por lo menos uno o dos puntos. Primero, tenemos que indicar, hoy vamos a indicar dos, ¿no? Y luego pasamos a la conversada con María Jacinta, que ya está viéndonos en la pantalla y creo que tengo yo muy poca iluminación. Aquí va a dejar. Primero que no fue una conquista, ¿sí? No fue un conquiro, ¿sí? Conquista significa que yo me acerco a María Jacinta, ¿no? Y la convenzo, ¿sí? Y sentimental, emocionalmente, y acepta, ¿sí? Mi propuesta. Eso es conquista. Aquí hubo invasión, ¿sí? Y entonces aquí no vamos a escuchar la palabra conquista. Y muestra de ello es que las acciones de resistencia hasta el momento persisten y persistirán. Y esta tertulia es muestra de esa resistencia creativa, fecunda, ojalá de colonial transformadora, ¿no? Lo otro elemento que queremos indicar es que también se va a repetir mucho aquí, aparte de la conquista, es el tema de si los indígenas se hubieran unido, los cachiqueles con los quichés, con los maos, se hubieran unido, hubieran derrotado. No es verdad eso, ¿sí? Eso es otra falacia. Desde la perspectiva de la filosofía del poder occidental, ¿no? El poder es dominación, por lo tanto tiene que haber uno solo para que pueda haber, digamos, orden, ¿no? Desde la filosofía de los otros pueblos, y no solamente hablo yo de Villela, sino también del Oriente, ¿sí? Eh, la diversidad, la horizontalidad, la comunalidad es otra lógica de estar, digamos, en interrelación con los demás. No necesariamente es dominación, ¿sí? Y en ese sentido, el hecho de que hayan existido diferentes comunidades humanas políticamente, militarmente organizadas, etcétera, no significa que hayan estado necesariamente enfrentados y que haya habido traición uno con otro. Y muestra de eso es que yo soy quechua. ¿Sí? Y yo vivo en este territorio de pueblos originarios que circunstancialmente le han llamado pueblos mayas, me imagino yo, habría que averiguar un poco porque los llaman mayas, ¿no? Y en segundo lugar, que lo llaman Guatemala. Y en 10 años que estoy yo aquí, he encontrado tanta hospitalidad como en cualquier otro pueblo del sur o de las Europas, ¿no es cierto? Especialmente en el norte en el norte de Europa, ¿no? Donde la gente es encantada, porque también allá estuve averiguando un poco de dónde vino Pizarro, etcétera, del mismo territorio que vino Alvarado, ¿no? Pues estuve allá y sentía que hay cariño, que hay amor. O sea, los pueblos regularmente, ¿no? Son hospitalarios. Y entonces, y esa hospitalidad es lo que ha hecho que los pueblos subsistan por muchos años y obviamente la diversidad, etcétera. Y en ese sentido, entonces, no ha habido necesariamente una pugna, una destrucción mutua entre los pueblos y en ese sentido, aquí los vencidos circunstancialmente no necesariamente son culpables de la victoria o, sí, de su vencimiento, ¿no? Obviamente, no hablo de vencidos, no derrotados, ¿no? Bien,
Entonces, María Jacinta, muy buenos días. Bienvenida entonces a este espacio. Son 6 y 7 minutos. Yo creo que ya hablé más de la cuenta. Hoy hablamos de identidades en proceso. Vamos a hablar si es identidad, si es proceso de identificación. Vamos a ver todo eso. María Jacinta, por favor, saluda a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Celebramos tu vuelta a la vida, entre comillas, normal, porque sabemos que has tenido un accidente y lo hemos estado hablando y celebramos con la Madre Tierra y con la vida que estés nuevamente con nosotros regalándonos tu sonrisa y tu sentir pensar. Adelante, por favor. No, buenos días a todos y a todas, desde donde se escuchan. Un saludo fraternal y cordial. Sqarkin Melaje Evangel Cojitao, Chishkuichi, Martio, Shishkoku, Chabajo, Namcabre. Muy bien. Eh, María Jacinta, hay una cuestión que lo lancé también y quiero que entremos por ese lado. Cuando alguien me pregunta, ¿sos quechua? Y claro, aunque no hay, digamos, tratados, porque de eso es verdad, no hay tratados sobre la sociogénesis, ¿no? De cada una de las identidades y mucho menos etimológicas de la identidad de las nominaciones, digamos, hacia nuestros pueblos, ¿no? Me preguntan qué significa ser quechua, más o menos puedo explicarlo, ¿sí? En base a la experiencia de mis padres, ¿no? En base a lo que yo pueda reflexionar, incluso lingüísticamente, etcétera. ¿Qué significa ser maya o qué es maya etimológicamente? ¿De dónde viene la palabra? ¿Y en qué idioma, en cuál de los 22 idiomas, ¿no? O si acaso se puede hablar así, ¿no? Estaría, digamos, enraizada el término maya. Bueno, yo creo que antes de llegar a la definición del término maya, me parece que tenemos que empezar por, digamos, por lo que implica una identidad y por lo que implica eh, mm, a nivel de relación de poder, la identificación. Todos, cuando ya, digamos, la humanidad, cuando se empieza a organizar como pueblo, como ciudad, como, principalmente como un grupo de personas que se unen para convivir y para hacer cosas de forma que beneficie colectivamente, necesitó de alguna manera primero comunicarse, ¿no? A partir de un lenguaje común y de ahí que se van creando los idiomas, ¿no? Luego, en base a estos, o sea, en cuanto va complejizándose el grupo humano, también va complejizándose las relaciones que van construyendo entre sí. Y eso, pues, lleva a unos que consiguen hacerlo más rápidamente, que desarrollan armas, que desarrollan diferentes formas, ¿no? De sacarle provecho, en teoría, a esta relación que tienen con otros pueblos, que tienen con la naturaleza, que tienen de alguna manera para estar en condiciones pues de mejoría, pero luego empiezan los privilegios. Entonces, a partir de este privilegio, generalmente los grupos humanos empiezan a justificar por qué no es malo, digamos, o por qué pueden dominar, por qué pueden esclavizar, por qué pueden violentar a otros colectivos. Y eso ha sido inherente a todas las formas, ¿no? De entender a la humanidad. Es decir, toda la historia de la humanidad está constituida por la justificación de por qué unos tienen poder y otros tienen privilegios y por qué los ejercen sobre los otros, ¿no? Y a partir de eso es que van definiendo a los otros como inferiores, ¿no? Para determinar que pueden tener poder sobre ellos, ¿no? Entonces, y en esto, digamos, entra la identificación de ese otro, ¿no? Y, o sea, es muy diferente cómo yo me identifico, ¿verdad? Como colectivo a cómo identificar a los otros, ¿no? No necesariamente solo por dominación, pero sí, digamos, o sea, es muy político el definir a los otros, y también es parte de esos procesos, ¿no? De dominación, el definir a los otros para dominar. A partir de esto, creo que es muy obvio lo que tú estabas cabal contando al inicio de la conversación, y es que viene un grupo de sujetos, ¿no? A dominar, a explotar, a violentar, a violar, bueno, a hacer vejámenes con los pueblos que encuentran por acá.
Mi madre siempre decía algo muy interesante, ¿no? Como tú decías también esto de que en ese lugar donde ellos vienen, de donde nacieron, hay gente, por decirlo moralmente, comprometida, ¿no? Y en este caso creo que hay una historia que contaban mis padres siempre, y es que decían que las personas que vienen para acá, pues fueron literalmente liberadas de una prisión, ¿no? Condenadas, y que se los trajeron y los metieron a un barquito para venir a explorar si había o no tierra de este lado, más allá de la idea de lo plano que ellos tenían, ¿no? Y que, pues sí, resulta en una violencia extremada formas de condiciones psicológicas que superan la capacidad de imaginar la violencia que ellos ejercen llegando acá, ¿no? Entonces, me parece que todo eso, digamos, hay que tomarlo en cuenta para definir bueno, por qué fue tan violenta, pues la dominación, la invasión que tú considerabas, ¿no? Lo que sí es cierto y me parece importante también es que si bien los pueblos podrían tener los pueblos indígenas acá tendrían que haber tenido sus propios procesos de convivencia, de relación, de diplomacia, de política entre ellos, tampoco eran pueblos perfectos o pueblos ideales, ¿no? Y de ahí llegamos, digamos, a considerar cómo lo maya se construye como una autoidentificación, más bien se asume como una categoría que puede identificar a los pueblos contemporáneos, es decir, a los que estaban actualmente acá en Guatemala, en cierto territorio, porque también lo define un territorio, pero en el caso guatemalteco, digamos, ahí durante toda esta historia, la justificación, el relato, el discurso de dominación determinaba a estos pueblos como pueblos sin historia, como pueblos que aparecieron así como eh, por arte de magia, ¿no? Porque la lingüística, la arqueología había determinado que habían poblaciones, civilizaciones que existieron hace más de 2000 años y que habían construido pues grandes edificaciones, tenían una complejidad social y de alguna manera fueron simbólicamente determinados como estos que construyeron pues las pirámides de Tikal, ¿no? Que son como las más conocidas. Y a partir de esto también, esta arqueología de alguna manera super le relativaba de alguna manera a estos pueblos que existieron en ese momento. Jamás los llamaron pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Eran la civilización maya. Y a partir de estos procesos políticos en los que estos pueblos actuales, desde la llegada de los españoles, se convirtieron primero en una duda de si eran humanos o no eran humanos. Luego, que si se cristianizaban se volvían un poquito más humanos, pero en verdad lo que se buscaba era sumisión, eran más gente que le diera este, pues, poder económico a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, pero siempre esa identificación desde el otro se determinó por ser inferiores, por ser salvajes, por ser incapaces, por hacerlo todo mal, ¿no? Y entonces, estas resistencias de los pueblos indígenas actuales vienen y buscan pues condiciones, buscan elementos, buscan relaciones con estos pueblos antiguos para determinar ¿cómo podríamos llamar? Sus capacidades intelectuales, sus capacidades sociales, sus capacidades colectivas, ¿no? Entonces, lo que sirvió, lo que de alguna manera fue políticamente funcional en ese momento fue relacionar a los pueblos actuales con estos pueblos de la civilización maya. Entonces, de ahí que hay una identificación de decir, nosotros somos mayas porque de una u otra manera somos descendientes de esas poblaciones llamadas mayas por la arqueología. Atención, ¿no? Porque si lo vemos, digamos, esas grandes civilizaciones, pues definitivamente eran parte de la memoria oral de los pueblos, pero no existía una identificación geográfica de dónde habrían existido, ¿no? Entonces, y es obvio que sí, tenemos que ser descendientes de alguna manera, te digo, o sea, según esta versión de la negación y la negativización de la identidad de los pueblos,
era que como que hubiéramos aparecido espontáneamente, ¿no? Un día y ya existían quichés y ya existían tutujiles, ¿no? Sin embargo, hay que considerar esto, ¿no? Que la identificación de Maya se define principalmente por la identificación y por la, digamos, el mapa lingüístico creado por lingüistas y por la arqueología, ¿no? Por la etnografía que viene a Guatemala a partir de los años de 1920, ¿no? Entonces, al final es una apropiación, ¿no? De un concepto externo que en ninguno de los idiomas define tal cual a un pueblo, a una colectividad, a una, digamos, a un mapa de sujetos que tienen una raíz común en un lenguaje específico, ¿no? Obviamente se dice, la verdad es que no lo desconozco específica y particularmente, que hay una definición en ciertos lenguajes sobre los sujetos del sur a los que llamaban Mayapán o esto, ¿no? Pero sí, definitivamente, digamos, en la actualidad este término es una identificación política de estar y de ser en el mundo y frente a esas otras sociedades, ¿no? Muchas gracias. Estamos conversando con María Jacinta Sion desde el bello, bello territorio de Chichicastenango. Son las 6:18. Estamos abordando la cuestión de los procesos, de la construcción de las identidades. Y claro, nos está hablando del origen, esto, de cómo surgen las identidades. Ella habla de los procesos de la identificación, el tema del el rol del poder, para el tema de la construcción del otro, etcétera. Importante y valiosísimo tomar en cuenta ello. Estamos abordando este tema porque iniciaba, los que están ingresando recién por TikTok, ¿no? Gracias por seguir, no muevan por favor este contenido, estamos transmitiendo a través del teléfono aquí. En 1524, inicios del año, están entrando los secuaces, digamos, de Hernán Cortés, ¿no? Encabezado por Pedro de Alvarado hacia lo que actualmente es Guatemala. Antes no existía ese término, ¿no? Bueno, por lo menos como país, pues, ¿no? Y este proceso, fíjense bien, 1492 es que llegan a la actual isla de Haití, o ahí también que se llama ahora República Dominicana. Pero ya años después, 1524 recién están entrando por estas tierras. Y uno dice, este teléfono está sonando porque la hija está durmiendo todavía, tiene que ir a la escuela. Este proceso de invasión y colonización fue larga porque uno de los últimos pueblos que ha sido invadido y violentado ha sido justamente Chichén Itzá allá en Petén. ¿Y cuándo ocurrió eso? Estamos hablando dice la historia, de 1690, 76 por allí. Y obviamente ese pueblo es bastante reducido en número en este momento. Y uno se pregunta, ¿pero hubo resistencia entonces, aguerrido, etcétera? Seguramente, digo, por supuesto que sí había, pero lo que pasa es que, amigas y amigos, ¿por qué lo que actualmente es México cayó tan rápido? ¿Por qué lo que es Perú, ¿no? Tahuantinsuyo cayó tan, fíjense, en Tahuantinsuyo ya en 1533 ya prácticamente los españoles se habían apoderado del Incario. Eh, y aquí estamos hablando de 790 todavía que no llegaron del todo, porque aquí no había metales. ¿Sí? Eso es en el fondo del asunto. No había interés de querer apropiarse de esas tierras porque no había metales. Y eso que Colón había llegado en 1540 a las costas de las Higueras, del otro lado de Honduras, ¿no? Por el Caribe, pero no les interesó porque aquí no había metales, ¿no? Lo que ellos buscaban, ¿no? Y obviamente para nuestros abuelos tampoco el metal era tan preciado. Me refiero al oro. María Jacinta, la otra cuestión que quisiera que nos abordes es, aparte del tema del origen, de la etimología y esto que hablabas de la identificación, cómo surge la identidad, etcétera, la relación de las identidades de los pueblos actuales con los territorios. También yo sé que es construcción, pero por favor, ¿cómo lo entiendes eso? Porque hay una de las cuestiones que me llama la atención es, y algunas veces lo he comentado abiertamente, y sin ánimo de querer tocar fibra, porque yo sé que en algún sitio tenemos que sembrar nuestras certezas, ¿no? Pero lo hago porque, otra vez digo, quiero seguir pensando libremente y sentir libremente. Cuando uno va por el lago de lo que se llama
Amatitlán, ¿no? Atitlán, el lago de los volcanes, ¿no? De ahí de Solola. Encuentra diferentes, pues, hasta cuatro idiomas, etcétera, diferentes, ¿no? Algunos hablaban de los 12 apóstoles, etcétera. Pero no encuentra arqueología, digamos, ¿no? Construcciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo se relaciona esa identidad con los territorios? Bueno, digo justamente que, y por eso es que creo que hay que ver nuestra historia, ¿no? E incluso esta contrahistoria, o sea, la historia no oficial, de una manera bastante reflexiva y crítica, es decir, y bastante intentar hacerlo o pensarlo de una forma más objetiva, ¿no? El punto, digamos, que tenemos, del que debemos partir es que no existía una santa y maravillosa paz y comprensión y armonía y complementariedad y todo esto que dice el discurso mayanizador entre los pueblos previos a la llegada de los españoles, ¿no? Existían, obviamente, disputas por territorio, porque si bien existe una relación diferente respecto a lo que estos derechos de la naturaleza llaman los seres, los entes no humanos, existía sí una lucha de poder, definitivamente. Existían desacuerdos, existían negociaciones, existía protocolo, existía diplomacia, existían formas específicas de relacionamiento, de negociación entre estos pueblos, ¿no? Y una, digamos, a nivel lo que llaman también ontológico, que es que cómo vemos a la tierra, ¿no? Cómo nos relacionamos con ella se puede, pues muy bien identificar en este diálogo que tiene el Rabinalachi, ¿no? De cómo define, ¿no? A la tierra y cómo define a sus valles y cómo se define él dentro de de su territorio, ¿no? Pero eso no implicaba que esa, digamos, como ejemplo, que no fuera una disputa por control de esa tierra. Entonces, cabal, tú has puesto un ejemplo interesante que es el lago de Atitlán y que cabal se había, o sea, para lograr una negociación y lograr cierta paz entre los pueblos que querían tener pues ahí sí que tener acceso a agua, a peces, a lo que se pudiera de alguna manera o a lo que brindaba esta tierra fue dividir el lago entre tres pueblos, ¿no? Parte Tzutujil, parte Quiché y parte Cachiquel. Entonces, cabal, lo que hay que entender es esto, ¿no? De que nuestros antepasados, pues, no eran seres absolutamente ideales o trascendidos, sino que eran seres humanos, colectivos, que tenían sus propias formas de hacer política, ¿no? De hacer guerra seguramente y de arreglar esos problemas. Ese es el punto, ¿no? Y este ejemplo es justamente eso, pero también, digamos, parte de cómo se soluciona o políticamente de cómo se solucionaba este tema por territorio, te digo, el Rabinal Achil a mí me gusta muchísimo justo por estos poemas, ¿no? O estas recitales que tiene el Rabinal Achí, porque, o sea, él por una parte define cómo ve a la tierra, cómo ve a su tierra, ¿no? Pero también nos da la posibilidad de entender cómo se solucionaban esos conflictos, ¿no? Y en el caso de él, ah, al final, digamos, le dan la oportunidad, pues, perdón, es el Quicheachi, que fue preso por los Rabinalep, ¿no? Entonces, los Rabinalep, para solucionar el conflicto, le dice, mire, bueno, pues entonces ya estás vencido, ¿no? O sea, ya ganamos, sí, dice él, ya me ganaron. Entonces le dicen, bueno, pero te damos la oportunidad de que antes de que te matemos, tres cosas que quieras hacer, ¿no? Entonces viene él y dice, uno es que quiero volver a mis valles y que es como valles y montañas, ¿no? Entonces le dicen, bueno, le ponen un tiempo específico para que él venga, ¿no? A sus tierras, a su territorio y se despida de ellos, ¿no? En la traducción en español dice 2 años, pero es probable que la cuestión de tiempo sea diferente. Y le dicen, bueno, ya, ¿no? Viene, pasa ese tiempo, él regresa, ¿no? Porque el poder de la palabra ahí se puede ver muy interesante, ¿no?
él regresa y le dice, y la segunda cosa que quieres, ¿no? Entonces él dice, quiero a una, no me acuerdo si era la comida primero o era a la chica primero, ¿no? Entonces, él solicita, ¿no? A una mujer, ¿no? Con la que pasa un tiempo también para asegurarse de dejar descendencia, ¿no? Entonces, él deja un hijo, deja a la chica embarazada y la tercera cosa, pues es comida. Tiene un gran banquete de comida y después de eso, pues ya lo matan, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Es solo un cuento? Pues no, era una manera de resolver un conflicto. Entonces creo que hay dos maneras, ¿no? Que pues definitivamente eran desconocidas por los españoles que entran y que de alguna manera se aprovechan de esos conflictos y meten la mano, digamos, para intentar aprovechar y sacar provecho y crear más conflicto en esos caminos, ¿no? Entonces, yo creo que habían formas específicas, ¿no? Incluso ahora yo veo, por ejemplo, tanto entre Toto y nuestra decadente alcaldía indígena, que tienen, digamos, ciertos momentos para encontrarse, ¿no? Y recorrer los monjones entre Chichicastenango y entre Totonicapán, ¿no? Entonces, hay lugares específicos como montañas, hay lugares específicos como nombres muy poéticos, diría uno, entre un lugar y otro, pero los recorren, ¿no? Entonces, para ver si no entraron ellos o no se metieron los de acá. Y entonces, todos esos recorridos son en cierta época para decir, bueno, aquí vamos a respetar, ¿no? La frontera heredada. Entonces, yo lo que digo es esto, ¿no? Tenemos que idealizar a nuestros antepasados. Eran sujetos que tenían sus propias formas de hacer conflicto y también de resolver esos conflictos. La llegada de estos invasores lo que determina son nuevas formas de hacer conflicto y no de solucionarlo, sino de sacarle provecho a esos conflictos, ¿no? Entonces, me parece que estas referencias de cómo nos vemos con el territorio definitivamente las vemos, digamos, en libros como este, pero también en la forma en que se resuelve a nivel local, ¿no? Solo que muchas veces, digamos, esta cotidianidad nos absorbe y pareciera que no pasa nada, pero hasta que llegamos a ejercer cargos comunitarios, servicios comunitarios, es que nos adentramos en ese conocimiento, esas formas en las que siempre se han resuelto, digamos, temas de tierra, temas de relacionarnos con otros municipios incluso. Sí. Gracias, María Jacinta. 6:30. Estamos en Centroamérica transmitiendo a través de canal de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Lo va a tener usted en YouTube, gracias a los amigos que nos están siguiendo desde el Perú, pero también desde Argentina y a los otros canales aquí en Guatemala y a los amigos que siempre nos escriben. Estamos conversando sobre procesos de identidad, identificación en estos 500 años de la presencia de ese otro que llegó como huésped, o por lo menos fue recibido como huésped, y luego se convirtió en verdugo, y luego nos catalogaron como conquistados, y que seguimos haciendo actos de resistencia creativa porque seguimos existiendo siempre en la apertura. Varias cosas que dejas en el tintero, María Jacinta. Para ir concluyendo, ¿cuál es tu reflexión de este proceso de la construcción de las identidades en estos 5 siglos en este territorio llamado Guatemala? Por cierto, yo soy quechua, no soy peruano, ¿no? Yo no soy indígena, yo soy quechua, y esa suerte de identificaciones que hay cada vez más va saliendo, ¿no es cierto? Eso era imposible decirlo yo hace 20 años atrás. Pero sin embargo ahora lo puede decir uno, pero es producto de la historia. ¿Cuál es tu reflexión a raíz de eso? Bueno, yo creo que hay como momentos, ¿no? Eso es lo que yo veo, siempre lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, cómo nos vamos haciendo parte, ahí sí que de esa resistencia. em, y tomando, digamos, lo que el contexto nos permite, lo que tú dices, ¿no? La rebeldía, las situaciones que tenemos alrededor nos permiten. Entonces, creo que los pueblos lo han hecho desde siempre, ¿no? En algún momento, el llamarse natural también se constituía en una forma de resistencia, ¿no?
decir, a mis abuelos, ¿no? Que ahora tendrían 100 años, ellos siempre se llamaron Javnak, ¿no? Eh, que es como nuestra gente o la gente de aquí, pero les decían en español y ellos se identificaban, bueno, yo soy natural, ¿no? Uno diría ahora, ¿por qué? Pero es y luego nos pasamos a esto, ¿no? Que éramos nosotros, ¿no? Mi generación, antes de 1996, pues también era nuestra manera de pensar y reflexionar, decir, bueno, soy indígena, ¿qué soy, no? ¿Qué soy frente a este sistema que me oprime, ¿no? Y es hasta 1996 que se dijo, bueno, ahora, pues las luchas, la resistencia, de la reestructuración de una idea de Estado-nación a partir de 1996, ¿no? Y nos empezamos a denominar eso, nos guste o no, primero como una estrategia política de identificación, decir, bueno, sí existimos, sí estamos y nos reconocen, nos llaman mayas, nos llaman garífuna, nos llaman xincas, ¿no? Además, yo siempre he sido quiché, pero nos guste o no, ser maya implica ser, asumirse parte de un Estado-nación. Y eso seguro no es muy agradable de saberlo, de darse cuenta de eso, pero así funciona. Y no es bueno ni malo, es una forma generacional de contexto política que permite de alguna manera avanzar un pasito más en definir quiénes somos, cómo queremos que esos otros nos definan, nos vean, ¿no? No sé, es más aceptable que nos llamen mayas a que nos llamen indios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Creo que también tenemos que volver a lo que implica el poder de el mundo, ¿no? Muchas gracias. Algo bueno tiene que dar al mundo, por supuesto que sí. Usted dio bastante de bondad y de conocimiento y de sentimiento. Hoy, 8 de febrero, 6:35, cuando abordamos identidades en proceso en el marco de los 500 años de la llegada o de la recepción que hicieron nuestros abuelos en estas tierras llamadas Guatemala a los primeros españoles encabezados por Pedro de Alvarado. Gracias, María Jacinta, por tu tiempo, por tu actitud, sobre todo de estar siempre con nosotros. Nosotros, amigas y amigos, volveremos a su pantalla abordando esta temática, porque te quedan muchas. María dejó varios temas, el tema de las relaciones de poder o el tema de la emancipación, el tema de la espiritualidad, etcétera. Vamos a seguir abordando estas cuestiones próximamente. Muchas gracias por vuestra atención. Nosotros volveremos con más contenidos cuando las circunstancias así lo requieran. Chao.